Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 140. La ética de Soñar Despierto Inc. podría ser cuestionable, pero la efectividad de sus pociones era innegable. Como magia. Tan pronto como el agente Bronce bebió la poción de regeneración de grado C, la carne brotó de los muñones de sus muslos amputados, reconstruyéndose rápidamente hasta tomar la forma de piernas completamente restauradas. Go Yeon-jeun tragó saliva. Ella misma había usado la misma poción antes, pero esta era la primera vez que la presenciaba en acción, y estaba asombrada. Yo sentía lo mismo. Ver una zona tan grande regenerarse instantáneamente, ¿y era solo una poción de grado C? ¿No dijeron que cuesta unos 10.000 puntos? Fue un efecto tan abrumador que cualquiera que lo viera se quedaría impactado y fascinado. Inconscientemente, traté de no tocar mi brazo derecho, que había sido restaurado por el caramelo de la nostalgia, mientras seguía observando la escena. Pronto, el agente Bronce probó mecánicamente el movimiento de sus piernas. Luego, poniéndose de pie descalzo, agarró la cuerda de atadura que sujetaba a los empleados, antes de bajar ligeramente la cabeza, evitando mi mirada. Gracias. Sí. Como si no pudiera contenerse más, Go Yeon-jeun murmuró en voz baja. Podría ser un poco más agradecido. Ah. ¿Qué? Hablemos afuera. Apresuradamente, interrumpí su conversación y sugerí regresar al campamento base que el agente Bronce había establecido. Pero la cuerda de atadura comenzó a temblar. Los dos empleados desinflados, que habían sido sometidos con agujeros en sus formas, comenzaron a retorcerse. Y allá. La puerta de la zona solo para personal de donde habíamos venido. Du-du-du-du-du-du-du-du. Un sonido sordo y repetitivo resonó. Luego, con un chirrido ensordecedor, la puerta de metal se abrió de golpe y los empleados salieron a raudales. Por aquí. Apenas esquivamos la estampida de empleados que se abalanzaban sobre nosotros, tirando apresuradamente al agente Bronce bajo la sombra de la vela. 3 personas. Con el grupo completo una vez más, nos pegamos a la pared, evitando la aterradora ola de empleados que inundaba la zona. Estaremos bien. Estamos dentro del alcance de la vela. El agente Bronce miró la vela en las manos de Go Yeon-jeun. Eso también es tuyo originalmente. Sí. Bajé deliberadamente la voz mientras miraba al agente Bronce. Yo, les dije que lo obtuve de ti, así que, te agradecería que siguieras el juego. El agente Bronce asintió ligeramente. Es cooperativo. Aunque sabía que el objeto venía de Soñar Despierto Inc., no lo estaba cuestionando. Parecía que darle la poción de regeneración le había ganado algo de buena voluntad. Skrik, 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 skrik. Maldita sea, ni siquiera puedo pensar con claridad. El número de empleados seguía creciendo, su presencia era asfixiante. Go Yeon-jeun retrocedió instintivamente, sus orejas palideciendo. La cuerda de atadura perdió su efecto. Los 2 empleados distorsionados que habían sido disparados con la pistola de cristal comenzaron a rezumar grotescamente de sus ataduras. Y los otros empleados que habían salido los rodearon, dando vueltas frenéticamente, como un ritual extraño. Sus brazos fueron aplastados bajo el peso del enjambre, sus cabezas aplastadas, pero luego volvieron a aparecer, remodelándose de forma antinatural. Parecía una especie de ritual extraño. Parece que están buscando a la persona que hirió a un empleado. Si le haces daño a un empleado en este supermercado, y ellos lo ven pasar, te cazarán hasta que te atrapen. ¿Y aún así les disparó sin dudar y se sentó encima de ellos? La expresión del agente Bronce se endureció. De todos modos, pensé que esta sería mi última misión, así que estaba preparado para afrontar las consecuencias. Go Yeon-jeun parecía lista para discutir de nuevo, pero se contuvo. Vamos. Ahora. Sí. Nos alejamos rápidamente de aquella inquietante reunión, que parecía un ritual. Aún así, los implacables chillidos resonaban detrás de nosotros, un ruido agudo y perturbador. Miré al suelo. Luego a los pies descalzos del agente Bronce contra las frías baldosas del supermercado.
Agente, ¿tiene zapatos de repuesto? En la sección de camping. De acuerdo. Revisé mi reloj de pulsera para ver la hora. Por suerte, habíamos encontrado al agente Bronce bastante rápido. A lo sumo, deberían haber pasado 2 o 3 horas. Incluso si consideraba alguna distorsión en mi percepción del tiempo, aún debería ser por la tarde. Quizás alrededor de las 7. Al menos, eso es lo que pensé. Hasta que miré mi reloj. 9:04 de la mañana. Las 9 de la mañana. Miré de nuevo. Pero la hora seguía estando exactamente 10 horas desfasada de mi estimación. Obviamente no era el pasado, lo que significaba. Es la mañana siguiente. El tiempo está actuando, extraño. Y en ese momento, me di cuenta. Agente Uvas. El tiempo no fluye de manera consistente en el área del personal de este supermercado. Así que por eso el diseño se sentía sin sentido, como si los espacios estuvieran cosidos sin lógica. No era solo confuso. Estaba diseñado para ser aterrador. Un cliché de terror. Quizás se había mencionado en los registros de exploración oscura, pero era un fenómeno tan común que no le debía haber prestado atención. Pero ese no era el problema ahora. ¿Cuánto tiempo llevan los niños solos? Para empeorar las cosas. El agente Bronce murmuró sombríamente. Las 9. Sí. Movamos lo más rápido posible. A la barrera que puse en la tienda no le queda mucho tiempo. Corrimos hacia la sección de camping, casi a toda velocidad. El hecho de que no se nos cayera la vela fue un milagro. Ja. Y llegamos justo a tiempo. Los estudiantes de secundaria estaban a punto de huir. No van a volver, y algo anda mal ahora mismo. Eso es. Maldita sea. Los agentes no habían regresado en más de un día, y la tienda se había llenado con los incesantes sonidos de empleados moviéndose. Comprensiblemente, los estudiantes habían entrado en pánico y se estaban preparando para escapar a otro piso. Habían estado debatiendo desesperadamente cómo transportar a su amigo catatónico, si dejarlo atrás y qué hacer a continuación. Pero en el momento en que nos vieron, se desplomaron en el acto. Agente. Esto era una pesadilla. Llevamos a los estudiantes de secundaria, que lloraban de alivio y nos gritaban por llegar tan tarde, de vuelta hacia el centro de la sección de camping. Mientras tanto, el agente Bronce revisó rápidamente la barrera que había instalado. ¿Cuánto tiempo queda? Alrededor de 1 hora. Maldita sea. Al menos tenemos 1 hora de seguridad garantizada. Usémosla para reagruparnos rápidamente. Goyeon-yeun apagó inmediatamente la vela, comprobó el estado de los estudiantes y comenzó a reconstruir lo que había sucedido. Es tan confiable. Uf. Yo vigilaré. Tú deberías concentrarte en cambiarte. Entendido. Mientras Goyeon-yeun estaba dentro de la tienda, el agente Bronce aprovechó para cambiarse a un uniforme de agente de repuesto que había traído consigo. Mientras tanto, yo escuchaba atentamente nuestro entorno, tratando de averiguar nuestro próximo movimiento. La escalera es demasiado estrecha. Quería esperar contra toda esperanza que la tienda abriera hoy, pero contar con algo tan conveniente era malo para mi cordura. Tragué el regusto azucarado del caramelo de la nostalgia, luego me distraje con otra preocupación. ¿Cómo te encuentras? Estoy bien. El agente Bronce metió la mano en los bolsillos manchados de sangre de sus viejos pantalones de uniforme, reequipando rápidamente parte de su equipo. Pero un objeto se destacó. Había estado recuperando y organizando casualmente sus pertenencias hasta que recogió ese y se quedó inmóvil. Un pop socket blanco. Tenía una etiqueta pegada, escrita a mano. Debe ser entregado. Me recordó al pop socket conmemorativo. Parecía algo de la Oficina de Gestión de Desastres. Agente, eso es. El agente Bronce lo miró en silencio por un momento. Luego, sin decir una palabra, lo guardó en su nuevo uniforme y murmuró. Pertenecía a otro agente. Lo encontré, en el almacén de suministros. Y por su tono, me di cuenta. Había otros agentes en el almacén. Lo más probable es que lo hubiera tomado del cadáver de un compañero agente, uno que había estado almacenado en el almacén de suministros durante mucho tiempo.
Ahora completamente vestido, el agente bronce levantó la vista y se encontró con mi mirada. Luego, preguntó en voz baja y tranquila. ¿Entraste al almacén de suministros? Negué con la cabeza. Por un breve momento, el alivio brilló en su rostro. Lo hiciste bien. De ahora en adelante, evita los lugares que se sientan mal. El instinto humano es sorprendentemente útil para lidiar con fenómenos sobrenaturales. ¿Qué demonios había dentro de ese almacén? No conocía los detalles, pero los registros de exploración oscura me habían dado suficientes descripciones para adivinar. Decenas de personas moribundas, procesadas como suministros, pudriéndose y mutando dentro. Me obligué a no imaginarlo y cambié de tema. Entonces, ¿qué hace ese objeto? Si fuera útil, el agente bronce ya lo habría mencionado. Y, efectivamente, su expresión se ensombreció ligeramente. Asegura una transmisión garantizada de una solicitud de rescate de emergencia a la Oficina de Gestión de Desastres. Ah. Es un accesorio para un teléfono. Pensé que tal vez podría enviar un mensaje desde aquí, pero parece que solo funciona si el usuario está designado como objetivo de rescate. Así que fue diseñado específicamente para funcionar solo para personas desaparecidas. Ese agente debe haberlo llevado para dárselo a otra persona. En circunstancias normales, era un objeto invaluable. Pero aquí, donde no nos reconocía como objetivos de rescate, era inútil. Ni siquiera podía empezar a imaginar por lo que había pasado el agente bronce, soportando dentro de ese almacén. ¿Ya terminaste de cambiarte? Sí. Go Yeon-jeon salió de la tienda. Agente bronce, creo que debería hablar con los estudiantes. Ya saben que usted es el agente de mayor rango aquí. Después de un breve asentimiento, el agente bronce entró en la tienda. Con un profundo suspiro, Go Yeon-jeon se sentó a mi lado. ¿Cómo están los estudiantes? Están bien. Ahora que todos los agentes han regresado e incluso lograron un rescate, su moral se ha disparado. Porque todavía no se daban cuenta de que tendríamos que huir de esta sección de la tienda de inmediato. Tanto Go Yeon-jeon como yo suspiramos al mismo tiempo. Realmente espero que la tienda reabra hoy. Sí. Por favor, por favor. Asentí de todo corazón, desplomándome. Quiero decir, funcionaba perfectamente cuando entramos por primera vez, pero ¿cuántos días lleva cerrada ya? Exacto. Cada palabra me llegó al alma. Estaba abierto cuando llegamos. Espera un minuto. Gubas. Me levanté de mi asiento y corrí hacia la tienda. Luego, abrí la entrada de golpe. Agente. El agente bronce y los estudiantes de secundaria me miraron sorprendidos. Ese objeto de solicitud de emergencia, podemos usarlo ahora mismo. El agente bronce me miró, momentáneamente confundido, pero pronto, con una sorprendente cantidad de paciencia, respondió. El objeto en sí es funcional, pero los agentes no pueden usarlo. ¿Qué pasa si uno de los estudiantes lo usa? Las solicitudes duplicadas tienen menor prioridad en comparación con el primer informe. Los estudiantes de secundaria se encogieron. Cierto. Ellos habían sido quienes enviaron la solicitud inicial, por eso entramos en este maldito Lucky Mart en primer lugar. Pero hay un estudiante más. Pensé en el estudiante que todavía yacía en blanco en la otra tienda. El amigo de estos estudiantes de secundaria, el que el agente bronce había encontrado. La persona desaparecida que nunca había enviado una solicitud de rescate a la Oficina de Gestión de Desastres. Cálmese, agente. El agente bronce habló suavemente, como si intentara tranquilizarme. Este dispositivo solo permite un mensaje de 33 caracteres, y las explicaciones detalladas son imposibles. Está bien. No planeaba explicar nuestra situación con eso. El estudiante puede solicitar rescate como mejor le parezca. Siempre y cuando lo haga, entonces. Si mi teoría era correcta. Tragué saliva con dificultad. El supermercado abrirá hoy. Corrí a la tienda de campaña adyacente. Luego, de los 3 caramelos nostalgia restantes, tomé uno y se lo di al estudiante que yacía allí sin responder.
El estudiante llamado Lee Soobin. A diferencia de los demás, este estudiante había desaparecido días antes, incluso antes de que se hiciera la solicitud de rescate inicial. Go Yeon-jeun había sugerido que una cara familiar cerca podría ayudarlo a estabilizarse, por lo que los otros estudiantes de secundaria se quedaron a mi lado, observando ansiosamente. Abrí el envoltorio y coloqué el caramelo de la nostalgia en la boca de Lee Soobin. Ese Soobin, ¿estás bien? Goteo, goteo. Las lágrimas corrían por su rostro. Y luego, comenzó a sollozar. Idik. Está bien, está bien. Los estudiantes de secundaria se apresuraron, abrazándolo fuertemente. El caramelo de la nostalgia restauraba el cuerpo y la mente de una persona a su mejor condición, pero no borraba sus dolorosos recuerdos. Me hice a un lado y los dejé ayudarlo a recuperarse, revisando la hora. 9:22 de la mañana. Y luego, cuando no pudimos esperar más. 9:43 de la mañana. Finalmente hablé. Estudiante Lee Soobin. Idik. Sí. Para ser honesto contigo, para salir de aquí más rápido, necesitamos tu ayuda. Le entregué el teléfono con el archivo adjunto de la solicitud de emergencia. Escribe tu nombre e identificación, luego escribe, Lucky Mart, y envía la solicitud de rescate. Por favor. Con manos temblorosas, el estudiante tomó el teléfono. Y luego, frenéticamente comenzó a escribir. Ayúdenme, por favor, estoy atrapado en Lucky Mart, vivo en distrito, por favor. Era un mensaje lleno de pura desesperación. Las lágrimas goteaban de sus ojos mientras sus dedos se movían. Entonces, lo envió. Lo hiciste bien. Intenta descansar ahora. No pude obligarme a decirle que escupiera el caramelo de la nostalgia. Si mi teoría era incorrecta, entonces tal vez necesitaría guardarlo después de todo. Por ahora, esperamos. Dejando a los estudiantes atrás, salí de la tienda de campaña. Ziip. Go Yeon-jeun, que había estado sentada cerca, me miró. Me senté a su lado y seguí revisando mi reloj. Esperando ese momento. Para las 10 de la mañana, la hora de apertura. 9:51 de la mañana. El agente bronce comenzó a prepararse para recuperar el objeto protector. 9:54 de la mañana. Calculé cuánto tiempo podríamos resistir en el patio de comidas del segundo piso si fallábamos. 9:58 de la mañana. En el peor de los casos, ¿quién debería recibir los dos objetos de escape? Entonces. 9:59 de la mañana. El momento se acercaba. Los tres levantamos la cabeza, mirando el techo y el aire de arriba. Esperando la señal. Y. 10 de la mañana. El tiempo se acabó. Agente Uvas, ¿estás bien? Nananana, nananananana, nananan. Una melodía similar a un timbre llenó de repente la tienda. Las puertas de Lucky Mart ya están abiertas. Damos la bienvenida a nuestros valiosos clientes con brillantes sonrisas hoy. Un anuncio alegre. La familiar melodía de la tienda sonó sin distorsión, resonando en el supermercado fuerte y claro. Parpadeo, parpadeo, parpadeo. Las brillantes luces fluorescentes se encendieron. La luz del sol comenzó a entrar por las ventanas de cristal. Y los grotescos empleados desaparecieron como si retrocedieran. Con un ruido espeluznante y chirriante, fueron absorbidos de nuevo hacia el área solo para el personal, desapareciendo a través de las puertas metálicas abiertas. Golpe. Las puertas se cerraron de golpe. Todos y cada uno de ellos se habían ido. Ni un solo rastro quedó. El supermercado, finalmente había reabierto. Ah. Sobrevivimos. Me desplomé en el suelo. Funcionó. Realmente funcionó. Exacto. Go Yeon-jeun, luciendo más emocionada de lo que nunca la había visto, me dio una palmada en el hombro, con el rostro enrojecido de alivio mientras miraba alrededor del supermercado. ¿Cómo demonios hiciste eso? No importa, salgamos de aquí primero y hablamos después. Pero el agente bronce, que había estado mirando la tienda aturdido, de repente se volvió para mirarme. La solicitud de emergencia. ¿Esto fue? Sí. ¿Lo había descubierto? Finalmente sonreí y respondí.
La tienda tiene que estar abierta para que un agente de rescate pueda entrar. Sí. Algo así como la lógica inversa. Forcé al supermercado a una situación que tenía sentido, donde tenía que reabrir. Exacto, cambiando las condiciones. Dijiste antes que no hay forma de evitar que la gente entre a Lucky Mart. No solo estaba en el manual de la gente que recibí. Los registros de exploración oscura también lo afirmaban explícitamente. No existe un método conocido para terminarlo o sellarlo, y prevenir proactivamente las desapariciones es igualmente imposible. Incluso las condiciones de entrada estaban documentadas. Condición de entrada a Lucky Mart: deambular durante más de 20 minutos, dentro de un radio de 3 kilómetros de la antigua ubicación de Lucky Mart, buscando la tienda. Lo que significaba: mientras alguien siga esa condición, será arrastrado a esta maldita historia de terror de Lucky Mart. Pero ahora, invirtamos esa lógica. Entonces, si alguien está a punto de entrar, Lucky Mart debe estar abierto al público. Lucky Mart debe estar abierto para que entren nuevas víctimas. Y eso significa que un nuevo agente viene hoy. Go Yeon-jeon lo soltó, su rostro alternando entre la sorpresa y la comprensión. Porque el estudiante de secundaria envió una solicitud de rescate, un nuevo agente entrará. Correcto. Entonces, si la Oficina de Gestión de Desastres había recibido esa solicitud y enviado a alguien. Sí. Hoy, la tienda no tuvo más remedio que abrir. Sonreí. Go Yeon-jeon sonrió brevemente también, pero luego, la confusión se apoderó de su expresión. Espera. Entonces eso no significa que la causa y el efecto están invertidos. Exactamente. No es que la tienda abra y la gente desaparezca. La gente necesita desaparecer para que la tienda abra, así que comienza a funcionar todas las mañanas. Eso está completamente fuera de orden. Por eso es una historia de terror. Una realidad extraña y retorcida que no sigue las leyes de la lógica. Justo como el tercer piso que se repetía infinitamente no tenía sentido. Sí, eso tiene sentido. La confusión en el rostro de Go Yeon-jeon se transformó en una sombría comprensión. Parecía que quería salir corriendo de este supermercado inmediatamente. Honestamente, yo sentía lo mismo. Así que salgamos de aquí. Nos levantamos rápidamente y comenzamos a prepararnos para irnos. Tenemos certificados de regalo. Tenemos artículos de escape. Eso fue más que suficiente para sacar a los 3 estudiantes de secundaria y a nosotros 3. Bien hecho. Mientras empacábamos, el agente bronce susurró en voz baja. Luego, con una mirada, hizo un gesto hacia los 3 estudiantes que salían de la tienda de campaña, con los rostros iluminados por la esperanza. Estos civiles están siendo rescatados gracias a ti. ¿Honestamente? Eso no era cierto. Si el agente bronce o Go Yeon-jeon no hubieran estado aquí, todos habríamos muerto. Aún así, justo cuando estaba a punto de agradecerle. De repente, tuve un pensamiento extraño. Se sentía demasiado fácil hablar. La obstrucción habitual en mi boca había desaparecido. Y me di cuenta de que ya no podía saborear el dulce sabor del caramelo de la nostalgia. El caramelo se había disuelto por completo. Lo que significaba. Agente. Un dolor agonizante explotó en el lado derecho de mi cuerpo.